Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Esta es la historia de una civilización que entendió el universo gracias a ese sexto sentido que todos tenemos, pero poco sabemos utilizar, la intuición. En el apogeo de su cultura, empleando la intuición, reencontraron 7 leyes universales que regulan el universo. Esto les permitió entenderlo como una unidad. El hombre actual organiza la realidad a través de la razón, la fragmenta, la analiza y saca conclusiones que convierte en definiciones con las que forma enciclopedias. Esta fragmentación del universo le impide ver claramente el sentido de su existencia, interpretando la realidad como injusta e imperfecta, resultado de un Dios castigador y colérico. Veremos misteriosos lugares y circunstancias inexplicables desde el punto de vista de la historia aceptada, e información que va más allá de la evidencia física descubierta o narrada por escritores antiguos. Cada ser humano tiene su memoria individual. De la misma manera, la naturaleza fotografía y almacena en una supermemoria colectiva todos los eventos sucedidos en el pasado. Se llaman los archivos akáshicos, y algunos seres humanos pueden acceder voluntariamente a esta memoria de la naturaleza. Ellos nos han transmitido historias de la Atlántida que obtuvieron a través de su sexto sentido. Esa intuición o forma de obtener conocimientos sin participación de la razón, llamada clarividencia astral. Este viaje estará lleno de sorpresas. Abramos la mente, dejemos atrás los prejuicios, esperemos lo inesperado y con seguridad encontraremos algo para cada uno de nosotros. Acompáñenos. Dice la leyenda que en el Océano Atlántico floreció una avanzada civilización que lleva su nombre, la Atlántida, destruida en solo un día y una noche por un cataclismo global. Todo indica que su civilización desapareció con el diluvio universal al final de la era de Virgo. Hoy se habla de la nueva era, del cambio de Piscis a Acuario y de energías que llegan del centro de la galaxia. Hace 12.960 años, la actividad del Sol aumentó tanto que la temperatura subió 20 grados centígrados en solo 100 años, lo que hizo que terminara el clima glacial del Pleistoceno y que al derretirse los hielos, el nivel del mar subiera a 130 metros. Hoy sentimos como el clima está cambiando. Inundaciones y huracanes son noticia diaria. Enormes glaciares se desprenden de los polos. Y al acelerado calentamiento global se le conoce como el efecto invernadero. Platón cuenta que los atlantes se sumergieron en un materialismo egoísta, preocupados por sentir emociones y experimentar los placeres del cuerpo. Se dejaron atrapar por poderosas fuerzas involutivas que los hicieron vibrar en densidades cada vez más bajas, mientras se maravillaban de su propia creación. Los paralelos entre su tiempo y el nuestro son increíbles, como si fuera una segunda oportunidad para los mismos espíritus originales. La leyenda asegura que los atlantes, convencidos que la única forma de vivir era la suya, se volvieron imperialistas y con su avanzada tecnología quisieron imponer su voluntad a los pueblos vecinos por la fuerza, lo que desató una guerra con el imperio hindú de Rama, que aparece registrada en todos los antiguos libros Vedas. Hoy, en nombre de la democracia, la encuestada voluntad mayoritaria del país más avanzado de la Tierra se impone en todo el mundo. Los atlantes descendieron desde lo espiritual a experimentar la materia, la sensualidad, la ira y la violencia, que terminó por destruirlos. El hombre actual asciende desde la materia hacia la espiritualidad
y está aprendiendo a utilizar la mente para encontrar sus sentidos superiores. Para la historia aceptada, la Atlántida es un mito, pues niega la existencia de hombres pensantes que desarrollaron durante 250.000 años una civilización que terminó con el diluvio universal hace 12.960 años. Lo aceptado es que el hombre evolucionó del mono en África hace 1.000.000 de años, y el Homo sapiens, el hombre pensante, solo existe como especie dominante del planeta hace 40.000 años. Evidencias inexplicables indican que civilizaciones avanzadas, con tecnologías desaparecidas debido a un cataclismo universal, existieron mucho antes que los sumerios, la primera civilización aceptada sobre la Tierra. Resulta difícil explicar la rápida aparición desde la nada de esa época tan brillante de la cultura sumeria, si no se contempla la posibilidad de una guía superior que dirigió su civilización. Inventaron y fabricaron el bloque de ladrillo cerámico. Construyeron ciudades como Eridu, Ur, Lagash y Nippur, con palacios y acueductos. Crearon una escritura cuneiforme, un sistema de numeración, leyes, sistema religioso, y también inventaron la fundición de cobre y estaño para producir bronce. A ellos se atribuye el conocimiento astronómico más sofisticado de la antigüedad. Esta cultura agrupó a las estrellas en las constelaciones que ahora reconocemos. Les dio el nombre que aún usamos y las localizó en el firmamento. Desde el comienzo de los tiempos, la bóveda celeste siempre ha sido motivo de fascinación, misterio y estudio para los hombres de las distintas culturas, pero los avances más importantes se atribuyen a los sumerios. Llamaron horizonte a la línea donde se encuentran la tierra y el cielo, ese punto de unión donde las estrellas de la noche dan paso a los rayos del sol. Registraron el movimiento de avance diario del sol en su aparición por ese horizonte y que hay un momento en el que sale 2 días en el mismo sitio. En esos 2 días, el día y la noche tienen la misma duración. Ese fenómeno se repite regularmente 2 veces en cada órbita alrededor del Sol, y lo convirtieron en un punto de referencia al que llamaron equinoccio. Con ese punto de referencia, comenzaron a contar el transcurrir del tiempo de la Tierra. Registraron que la bóveda celeste gira alrededor de una estrella a la que llamaron polar. Dividieron el cielo en 12 cuadrantes, y cada uno fue perfectamente registrado, bautizando todas sus estrellas con significativos nombres. Encontraron así las posiciones relativas de las estrellas, los planetas, la luna y el sol, con una Tierra que avanza inclinada sobre su eje por el espacio celeste. Inventaron todos los conceptos de astronomía esférica, los polos, los ejes de rotación, la eclíptica, los equinoccios, los solsticios. Y lo más increíble fue que sabían inexplicablemente del ciclo llamado la precesión de los equinoccios. Es una medida de tiempo bastante grande, 25.920 años, resultado del giro de todo el sistema solar alrededor de Alción, el sol central de las Pléyades. La Tierra gira 25.920 veces alrededor del Sol por cada giro del sistema solar alrededor de Alción. Se supone que encontraron ese ciclo al darse cuenta que la aparición anual del punto de referencia establecido, el día del equinoccio, se retrasaba un poco cada año. El retraso es de 1 grado cada 72 años y se le llama la precesión de los equinoccios. Con esto los sumerios agregaron al tiempo terrestre el tiempo celeste, una enorme medida que determina ciclos que han sido precursores de gigantescos cambios. Dividieron el círculo de ese recorrido en 12 cuadrantes, cada uno con 30 grados de espacio celestial, simbolizado por un animal. El círculo de animales o zodíaco, cada cuadrante o era, duraba 2160 años. ¿Cómo es posible que la primera civilización de la Tierra haya podido observar y entender ese fenómeno en tan poco tiempo? Seguramente recibieron información de sobrevivientes de una civilización anterior.
El calendario sumerio se comenzó a registrar diariamente desde el año 4468 a.C. en la era de Tauro. Sin embargo, consideran que el tiempo comenzó en el año 10.928 a.C., en la constelación de Leo, cuando la tierra se inundó salvándose solo Ziusudra, el Noé sumerio. Curiosamente, los egipcios también comienzan a contar el tiempo a partir de ese mismo momento, cuando su tierra emergió de las aguas. El zodíaco circular encontrado en el templo de Dendera así lo confirma. La leyenda dice que la esfinge tiene cuerpo de león para señalar ese hito cataclísmico, y que su cabeza humana es el símbolo de Acuario, la época en que estamos entrando, para señalarnos la duración del siglo. Los científicos actuales confirman que en ese momento marcado por egipcios y sumerios, terminó la era glacial del Pleistoceno, cuando subió 130 metros el nivel de las aguas del mar en todo el mundo. Pero esa no es la única información sorprendente. Dejaron registrada la existencia de todos los planetas, inclusive Urano, Neptuno y Plutón, que solo fueron redescubiertos recientemente por la astronomía moderna. ¿De dónde obtuvieron los sumerios todo ese conocimiento y en tan poco tiempo? Hay que contemplar la posibilidad de una guía superior que dirigió su desarrollo con información de una civilización anterior. En las tablillas de barro sumerias, con la primera escritura conocida se encuentra la respuesta, solo que nos negamos a aceptarla. Ellos hablan de Utu, un pueblo más antiguo, que vivió antes del diluvio con habitantes muy sanos, que prácticamente no envejecían. Una sociedad modelo de equilibrio y justicia. También el rey Hammurabi, en su famoso código, confirma la existencia de una civilización madre desaparecida. Dice textualmente que él entiende las enigmáticas palabras talladas en piedra de los días anteriores al diluvio, lo que indicaría que antes existieron escribas, lenguaje y escritura. La información sobre la existencia de la Atlántida está envuelta en el mito. Hay que abrir las fronteras de la mente para aceptar los indicios misteriosos que la historia nos brinda. Escuchemos todas las leyendas y todas las historias. Por raras que parezcan, pueden llevarnos a adivinar la mente del Creador y a resolver el enigma más grande de todos: el propósito de nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos progresado? ¿Existió realmente la Atlántida? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos a ver el recorrido del alma del hombre, desde la luz más allá del tiempo, bajando a los mundos de la materia y de la forma, a través de los corredores de su experiencia evolutiva. Regresaremos en instantes por Infinito. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Una civilización que floreció durante 13.000 años tuvo que haber existido al final de la era glacial conocida como el Pleistoceno. Con las condiciones climáticas existentes, podría haberse desarrollado solo en las zonas tropicales del planeta, entre los paralelos 35 grados al norte del Ecuador y 35 grados al sur. De acuerdo a la descripción de Platón, la Atlántida estaba localizada en el centro del Atlántico. Este continente perdido sería indudablemente el lugar ideal. El fértil valle entre el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, donde floreció Sumeria, y el valle del río Nilo en Egipto, serían el segundo sitio donde podría haber estado una civilización anterior al diluvio. El valle del río Indus en la India
y el valle del Yangtze en China tenían también el clima y las condiciones. En Sudamérica, indudablemente el sitio ideal era alrededor del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Curiosamente, sobre el paralelo 30 grados, están situadas las ciudades sagradas más antiguas e importantes, como Heliópolis en Egipto, Eridu en los tiempos sumerios, Persépolis en Persia, Harappa en el Valle de la India y Lhasa en el Tíbet. Es en esos sitios alrededor del planeta donde más evidencias se encuentran actualmente de una civilización anterior. Es evidente que la cultura sumeria fue guiada por conocimientos de civilizaciones anteriores. Lo mismo vamos a encontrar en el caso de la cultura egipcia, que también manifestó conocimientos increíbles en un espacio de tiempo muy corto. Algo común a todos los sitios anteriores a Sumeria es que sus monumentos los construían con gigantescas piedras que llamamos megalitos. Esas enormes piedras eran cortadas, movidas por grandes distancias y luego ensambladas entre sí, colocadas en el sitio con increíble precisión, utilizando una tecnología desconocida actualmente. Enormes piedras descritas como antiguas en los más antiguos textos existentes. Se encuentran en Baalbek, Líbano, entre los ríos Litani y Orontes en el fértil valle de Bekaa. 3 losas cortadas de piedra, las más grandes y las más pesadas del mundo, se llaman los trilitones. Forman parte de una gigantesca plataforma artificial de piedra de unos 700 metros de lado, diseñada para resistir enormes pesos y presiones. Cada una de las 3 losas pesa 1.200 toneladas, mide 25 metros de largo, 8 metros de ancho y 5 metros de alto. Las colocaron a 8 metros de altura sobre las otras piedras que las soportan, encajando tan precisamente que no pueden introducir un naipe en sus juntas. Hoy no existe la maquinaria adecuada para levantarlas y mucho menos para colocarlas con tan extrema precisión. Fueron movidas a su lugar desde 3 kilómetros de distancia, donde fueron talladas. No existen trazos de ningún camino o rampa utilizada para desplazarlas. Una piedra de igual tamaño perfectamente cortada, que los constructores originales nunca utilizaron, aún se encuentra en el lugar donde fue tallada. La gran terraza está perfectamente alineada con el sol, para registrar sus movimientos, como fue el caso de todos los templos antiguos, construidos con megalitos, que indicaban un gran conocimiento astronómico de sus constructores. Excavaciones arqueológicas muestran que el sitio era reverenciado desde siempre. Sobre la plataforma se construyeron varios templos, el más antiguo sumerio, luego uno asirio dedicado a Baal, otro persa dedicado a Mitra, el dispensador de la luz, uno griego dedicado a Helios. Y por último, en el año 63 a.C., los romanos le dieron la mayor importancia a este sitio inexplicable y construyeron su más grande templo en el mundo, con un oráculo que era visitado hasta por sus emperadores. Era una de las maravillas del mundo antiguo, el más grande templo de todos sus dominios, dedicado a Júpiter. A su lado estaba un templo más pequeño dedicado a Baco o Dionisios. Otro misterio adicional es que en la superficie de la plataforma se encontró que parte de las losas estaban vitrificadas, fundidas por un enorme calor. El investigador Zecharia Sitchin utiliza como evidencia las tabletas de arcilla sumerias para afirmar que Baalbek era una plataforma de despegue y aterrizaje de las naves de una avanzada y antiquísima civilización. Las tabletas de barro dicen que Enki, un ser que vino del cielo, fue quien les enseñó a fundir los metales. Tú eres quien purifica el oro y la plata, mezclas el cobre y el estaño. Sitchin resalta que las enormes plataformas de Baalbek están situadas en línea directa con la Gran Pirámide de Giza, sus 2 compañeras y la única esfinge, formando un corredor de aproximación con el monte Ararat, el más alto de todo el Medio Oriente, como el punto focal. La Gran Pirámide y el monte de Santa Catarina, el más alto y visible del Sinaí, serían los faros de aproximación a la plataforma de aterrizaje en Baalbek. Su distancia desde allí es exactamente igual. Cualquiera que sea la hipótesis que resulte ser cierta, los trilitones muestran que nuestra actual civilización
no es la primera que existe en este planeta. La construcción más grande y misteriosa del mundo se encuentra en la plataforma de Giza al lado del río Nilo en Egipto. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía existe. La Gran Pirámide es un faro de conocimientos, construido con propósitos religiosos. Tiene una precisa ubicación astronómica y geomagnética. Se atribuye a faraones egipcios del 2500 a.C., pero en realidad parece un hito de una civilización anterior a la nuestra, la que muchos llaman la Atlántida. Su vértice está sobre los 30 grados exactos de latitud paralelo al Ecuador y sobre los 29 grados, 58 minutos y 51 segundos de longitud al este de Greenwich. Debido al movimiento de las placas tectónicas continentales, hace 18.190 años, este punto estuvo situado a los 30 grados exactos, con un azimut de norte verdadero. 30 grados latitud, 30 grados longitud. Una localización absolutamente precisa. La relación entre su altura, el tamaño de su base y el ángulo de inclinación de sus lados indican que conocían el número pi. La relación exacta entre el radio de un círculo y su circunferencia. Un conocimiento que se supone descubrió Pitágoras mucho tiempo después. Muestra de la avanzada tecnología utilizada en su perfecta construcción fue el enorme tamaño del proyecto. Una montaña artificial hecha con 6 millones de toneladas de piedra. 203 escalones de alturas no uniformes. Más piedra que la utilizada en todas las catedrales e iglesias construidas en todos los tiempos. Tan alta como un edificio de 48 pisos. Su altura de 147.8 metros. Es un fractal de la distancia de la Tierra al Sol, hoy encontrada en 147.8 millones de kilómetros. Un proyecto tan masivo ejecutado a largo plazo requirió de una cuidadosa planeación administrativa. Nunca un esfuerzo tan gigantesco ha sido duplicado. Ni siquiera con la actual tecnología se ha realizado un proyecto de tal magnitud. De hecho, los japoneses en 1981 trataron de hacer un modelo al 50% de escala y les colapsó bajo su propio peso, teniendo que abandonar el proyecto. Los egiptólogos nos dicen que los egipcios tallaron con herramientas y cinceles de cobre 2,5 millones de bloques de piedra, que luego movieron bloque por bloque, que pesaba entre 2 y 6 toneladas sobre rodillos de madera, desde la cantera a kilómetros de distancia hasta una altura de 48 pisos. Hoy se están haciendo experimentos en superconductividad y se encontró que es una forma de anular la gravedad. Se puede reducir el peso de grandes objetos hasta en un 90%. De construirse con rampas, estas habrían tenido que tener más de 2 kilómetros de largas y 3 veces el material de la pirámide, si es que no colapsaban bajo su propio peso. Una vez allí ensamblaron las piedras, capa tras capa, con precisión de milímetros para armar 3 corredores, 2 cámaras, galerías interiores con puertas secretas escualizables, indetectadas por siglos. Luego recubrieron la superficie con 144.000 bloques de granito blanco perfectamente pulido, cortados con exactitud matemática, con ángulos rectos en todos sus lados y juntas que no tenían más de 2 milímetros, sin grúas y con solo herramientas de cobre y bronce. Volverlos a colocar con la tecnología actual sería un reto enorme. Significaría subir losas que pesaban varias toneladas a 48 pisos de altura. Una demostración de poder, deseo de permanencia y notoriedad, para un faraón que sin embargo no dejó ninguna inscripción acreditando su hazaña y nunca utilizó como la tumba funeraria que dicen que es. Sin embargo, en 1299 después de Cristo, el médico árabe Abdul Latif escribe que partes de este recubrimiento tenían extraños jeroglíficos que nadie en el Egipto de su época entendía, y que si se copiaran llenarían un libro de 6.000 páginas. Pero 2 años después, un poderoso terremoto soltó muchos de los granitos del recubrimiento, dando pie a que el poder destructivo de la ignorancia los utilizara como material para la construcción de edificios en el Cairo.
Se perdió así para siempre la antiquísima información grabada en su superficie que nos confirmaría su origen. En su vértice tenía un piramidón de oro, similar al encontrado en la pirámide de Amen-Em-Ket en Dashur, que tenía el antiquísimo emblema del globo alado que heredaron los egipcios de los sumerios, y estos seguramente de los atlantes. Las losas de granito blanco pulido, altamente reflectivos de la luz solar, actuaban como un inmenso espejo que reflejaba la luz del sol. Por la inmensa superficie, solo la Gran Pirámide tenía 109.500 metros cuadrados, debía verse desde la luna como una brillante estrella, lo que la convertía en un faro planetario. Los egipcios la llamaban Iket, que significa luz gloriosa. La palabra pirámide viene del griego pira, que significa luz o fuego, y de midos, que significa medición, a su vez basadas en las palabras caldeas Urim Midem, que significa medidores de luz. Los sumerios llamaban Esh a sus zigurats piramidales, que significa fuente de calor. Los mayas, al otro lado del Atlántico, las llamaban Pirua Manco, que es fonéticamente similar y significa lo mismo, revelador de luz. La exacta disposición de las pirámides con relación al sol hace que sus diferentes fachadas sirvan para indicar el sitio en el que un observador se encuentra, y sus sombras indican la dirección al este a lo largo del paralelo sagrado de 30 grados. La leyenda atribuye su construcción a un personaje increíble, Tot el Atlante, Chiquitet Arelich Bomalites, también llamado Khufu o Hermes. Los sumerios lo llamaban Nanar Sin, y los romanos Mercurio, los mayas Quetzalcoatl y los galos Teutates. En las tabletas Esmeralda, fuentes del Kybalión, escritas por Hermes Trimegistro o Tot, él afirma ser el constructor de las pirámides, miles de años antes del faraón Keops. Abramos la mente y la imaginación, permitamos a la intuición obtener certezas, examinemos teorías y percepciones de seres extraordinarios que pueden abrirnos ventanas a un universo desconocido. Misteriosa información dice que la pirámide es una antiquísima máquina de origen atlante, que a través de los sonidos producía estados de conciencia que conducían a la iluminación. Un faro espiritual. La palabra alquimia viene de Kem, el nombre antiguo de Egipto. Se dice que alquimista es la persona que quiere convertir el plomo en oro. Sin embargo, realmente la alquimia es la búsqueda mística para lograr la iluminación. La transmutación de los metales es solo un subproducto. Para transmutar la materia en espíritu, se requiere de esa intensidad de conciencia que solo permite estar presente en el momento presente, usando la energía interna y no divagando en otros tiempos. Para dar el paso final en esta transformación, los iniciados utilizaban las 3 cámaras de esta máquina, pasando 10 días en su interior para ir produciendo un estado vibratorio cada vez más alto, hasta alcanzar la iluminación. En la cámara subterránea los discípulos permanecían durante 3 días, confrontando sus miedos y escuchando sus voces interiores. La oscura caverna representaba el chakra raíz. La misteriosa historia nos cuenta que en la gran galería había diferentes clases de piedras y cristales, que al ser golpeadas o excitadas, producían las notas de 3 escalas musicales, que reverberaban por toda la pirámide. En la segunda cámara llamada del rey, hay un cajón, cortado y su interior vaciado de un solo bloque sólido de durísimo granito rojo. Para duplicarlo hoy, se necesitarían poderosos taladros con punta de diamante o taladros ultrasónicos, imposibles de tener en el año 2500 a.C. Sus medidas implican un profundo conocimiento matemático. Su volumen externo es exactamente el doble del interno. Tiene la misma área cúbica del Arca de la Alianza. Al golpearlo emite un sonido que reverbera por toda la pirámide, como si estuviera diseñada para emitir sonidos de alta frecuencia o señales electroacústicas con una tecnología incomprendida.
La historia misteriosa dice que allí se acostaba el iniciado durante otros 3 días, sometido a la reverberación de sonidos cada vez más altos. La vibración envolvía al cofre y se transmitía al cuerpo, induciendo elevadísimos estados de conciencia. En la llamada Cámara de la Reina, se permanecía durante otros 3 días mientras se fijaba el estado de conciencia adquirido y la posibilidad de transmutar voluntariamente la materia en espíritu. La vida en eterna conciencia. Uno de los conductos de la Cámara del Rey se alinea perfectamente en el mes de diciembre con la estrella de Al-Nilam, en el cinturón de Orión, una constelación dedicada por los egipcios a Sehu o Osiris, el dios de la resurrección. Y el otro ducto se alinea con la estrella más importante para los egipcios, Sirio, la que al aparecer antes del sol, indicaba cuándo se desbordaba el Nilo. Es evidente que a pesar de atribuírsele a distintos constructores, fueron diseñadas como un todo, con propósitos religiosos y astronómicos. Las 3 pirámides tienen una precisa alineación entre sí, y como grupo coinciden exactamente con la disposición en planta de las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Todas sus características indican un conocimiento superior, una tecnología incomprendida, y las misteriosas teorías sobre su uso se intuyen muchísimo más acertadas que verlas como las nunca ocupadas tumbas de faraones. La Esfinge, una colosal figura tallada de un solo bloque de piedra, que mira fijamente hacia el este, se atribuye a Kefren, solo por encontrarse más cerca de su supuesta pirámide. Sin embargo, se encontró una piedra tallada por Keops, el antecesor de Kefren, en la que toma crédito como otros tantos faraones por haber quitado la arena que la cubría, y llama a la Esfinge el guardián de la eternidad, que guía los vientos con su mirada. La Esfinge tiene huellas de severa erosión causada por agua. Se concluyó por su profundidad, que tomaron miles de años en realizarse. El pensador esotérico George Ivanovich Gurdjieff decía que la Esfinge era más antigua que la historia de Egipto, más antigua que sus dioses, más antigua que las pirámides, que en ella no hay nada accidental, nada sin significado. En Historias de Belcebú, afirma que la civilización egipcia comenzó con el conocimiento intuitivo y lunar de unos pocos sobrevivientes de la Atlántida. Parece haber más indicios para concluir que las pirámides y la Esfinge son más antiguas de lo que se dice, que su función no era precisamente ser tumbas funerarias, y esto nos inclina a oír con más cuidado la leyenda, que su constructor fue Thoth el Atlante. Otro sitio misterioso es Tiahuanaco, sobre el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Construido con gigantescas losas de piedra cortada, como la de la Puerta del Sol, las que tallaban o unían con tanta precisión que entre sus juntas no cabe ni una aguja. Un manejo similar de megalitos al de Baalbek y Egipto. En Tiahuanaco, a 3.000 kilómetros de distancia, la tecnología era aún más sofisticada, pues usaban juntas de metal fundido para mantener los bloques de piedra en su lugar. Para derretir la aleación en el sitio designado para cada piedra, se necesitaría una fundidora portátil, una tecnología que no existe en la actualidad. La ciudad está construida como un enorme reloj para medir las posiciones del Sol en su recorrido diario, un inmenso templo del Sol. En el centro de su puerta principal nace el Sol en todos los equinoccios de verano, y en las esquinas de su muralla se encontró un misterio que permite calcular que el complejo fue construido hace por lo menos 12.500 años por una civilización hoy desaparecida. Mediciones realizadas actualmente determinan que el Sol en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno nace fuera de las esquinas de sus murallas, lo que para un complejo tan precisamente situado parecía increíble,
Estudios realizados por Arturo Poznański indican que el Sol nacía exactamente en cada esquina, cuando el ángulo de inclinación del planeta con relación al Sol era de 23 grados exactos. Actualmente es de 23.5. Se calculó que esta inclinación la tenía el planeta hace 12.500 años, cuando atravesaba el cuadrante correspondiente a la constelación de Leo en su giro de 25.920 años alrededor de Alción, el sol central de las Pléyades, conocido como la precesión de los equinoccios. Estos ejemplos demuestran la existencia de una cultura inteligente anterior al diluvio, con precisos conocimientos astronómicos, matemáticos y una tecnología para fundir metales, cortar, alzar y ensamblar grandes y pesados bloques de piedra en la construcción de edificios alineados astronómicamente con el Sol. Regresaremos en instantes por Infinito. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Con la información recopilada para la realización de estos programas, encontramos una muy especial, que demuestra la concepción intuitiva atlante de cómo funciona el universo como un todo. Es de fundamental trascendencia, pues puede ayudarnos a encontrar respuestas para los tiempos que vivimos. En este programa vamos a tener una visión general de esta información y en los siguientes iremos profundizando punto por punto para facilitar su conocimiento. En la Escuela de Misterios de Nagal en la Atlántida, se enseñaba a los iniciados una información que fue conservada en el círculo secreto de ciertas sociedades y que hoy, gracias a la apertura de los tiempos que vivimos por el final de este ciclo, logra llegar a todos nosotros. Los atlantes, utilizando su intuición, encontraron que el universo funciona regido por 7 leyes fundamentales. El cumplimiento absoluto y eterno de esas leyes permite que su funcionamiento sea perfecto. El propósito de las 7 leyes es regir la creación y organización del universo, la escuela de aprendizaje y evolución de los hijos del Creador. Organizan el desarrollo de las conciencias inocentes emanadas de Él a través de una serie de experiencias que las conducen a la sabiduría y a la comprensión que su origen es el amor. Organizan el espacio, la dimensión o la realidad en la que la conciencia contenida en un cuerpo puede experimentar. Determinan la duración de cada experiencia que se vive, el tiempo de todo lo que ha existido, existe o existirá. Las 7 leyes le organizan todo a las conciencias que descienden de Dios hacia la materia con el objeto de vivir las experiencias para obtener sabiduría, comprensión sobre el universo y la paz que da el amor. Se aplican a todo lo manifestado, lo generado, lo que existe en todos los niveles, vibraciones, dimensiones y realidades, a todo lo que se manifiesta en todos los mundos, en el físico o material, en el psíquico, en el mental, en el astral y en el mundo espiritual. Regulan el proceso que se vive para comprender poco a poco todo lo que existe y la manera como funciona. Al conocer las 7 leyes y verificar que se aplican a todo lo que se hace, se piensa, se siente y se imagina, se comprende cómo funciona el universo, para qué se está aquí y hacia dónde se dirige. Comprender el universo como una unidad es fundamental para aceptar su divina perfección. Esto ayuda a que el hombre se entienda a sí mismo
aun con su forma racional y fragmentada de recibir la información. Al conocer y comprender las 7 leyes, se entienden las reglas de juego con que se vive en este mundo. Se sale de la ignorancia. Mientras no se conocen las leyes, se violan sin saberlo, lo que solo produce sufrimiento. El no conocerlas no quiere decir que no se apliquen. La manera como un niño asimila la ley física de gravedad es experimentándola. Se cae y sufre sus consecuencias. Esto le permite tener conciencia para evitar el sufrimiento producido por una nueva caída. Se sufre porque inocentemente se va en contra de las leyes. Esto permite reconocerlas, para al hacerlo dejar de transgredirlas, lo que libera del sufrimiento y la ignorancia. Un proceso de evolución que toma diferentes tiempos a cada individuo y que está perfectamente diseñado por el Creador. A lo largo de muchas experiencias se aprende ley por ley, ascendiendo en la pirámide de evolución espiritual. Las 7 leyes fundamentales son exactas, eternas, constantes, inmutables y precisas. Rigen un proceso de transformación y cambio permanente, siempre ascendente para todos los seres vivos en sus múltiples experiencias. Nada existe fuera de la ley, porque destruiría el universo. No existen las excepciones que confirman la regla. Esto quiere decir que aun lo que parece absurdo o injusto, sucede dentro de las leyes que rigen los procesos de transformación y cambio constante del hombre. Todo lo que existe y sucede es perfecto, tiene un propósito y una función específica. Las 7 leyes tienen una estructura jerárquica piramidal. Entre más alta en la pirámide está la ley, mayor cantidad de información contiene. Por eso, las leyes superiores actúan sobre las inferiores. Están divididas en 2 grupos fundamentales. 3 leyes rigen la parte inferior o infierno de la vida. Entre más abajo está la conciencia en la pirámide evolutiva, más bajo vibra. Más procesos tiene por vivir. Más sumergido en la materia y en las pasiones animales. Más rodeados de sufrimiento e ignorancia. La ley de la naturaleza organiza el cuerpo físico y sus procesos instintivos para que al funcionar perfectamente pueda contener una conciencia que evoluciona eternamente. La ley de la armonía rige los márgenes de desequilibrio necesario para que todo se organice y exista durante un tiempo y luego cambie para generar otro proceso. La ley de correspondencia determina la duración de las experiencias, el sitio donde se produce y los límites entre los procesos simultáneos de distintos individuos. Determina cuándo la conciencia está lo suficientemente madura para subir de un nivel de aprendizaje al siguiente. Entre la parte inferior y la parte superior de la pirámide está la ley de evolución. La ley de evolución determina el orden y la razón de los procesos a los que se ve sometida la conciencia. Es decir, determina el destino. Determina los errores que se permiten para aprender. 3 leyes rigen la parte superior o cielo de la vida. Cuanto más arriba ha llegado la conciencia en la pirámide evolutiva, más alto vibra, más rodeada de felicidad, paz y sabiduría. La ley de la polaridad rige la relación y el movimiento entre lo masculino y lo femenino, y de todas las fuerzas opuestas para generar la creación. La ley de manifestación. Toda cosa creada debe existir primero en la mente de Dios. Esta ley determina el paso de estas ideas intangibles a manifestarse en el universo tangible. La ley del amor da origen a todas las otras leyes y tiene codificada toda la información del universo para llevar la conciencia a comprender que todo sucede por amor. Para los atlantes, la vida es la chispa divina que anima todo lo que existe.
El paso desde la base a la cúspide de la pirámide es el proceso para que la conciencia alcance la total comprensión de la creación y el orden perfecto del universo. Las 7 leyes universales unen la ciencia, el arte, la religión, la filosofía y la teología en una sola unidad orgánica, en un solo concepto que produce una visión unitaria del funcionamiento del universo. Los atlantes comprendieron que la vida es eterna para que la conciencia evolucione y adquiera en su recorrido por las distintas experiencias la sabiduría que permite comprender que absolutamente todo existe por amor. El cielo es realmente la llegada a la parte superior de un proceso, cuando ya no existe la posibilidad de sufrimiento, porque en ese nivel de conciencia ya se ha trascendido el triángulo inferior. Allí ya no operan las leyes inferiores que rigen el infierno de la vida, bajo la acción directa de la ley de evolución, donde se dan las diferentes circunstancias de aprendizaje que conllevan dolor físico y sufrimiento sentimental. El cielo y el infierno no son lugares físicos sino mentales, que determinan un estado interno y una actitud ante la vida de sufrimiento o de gozo. Esta comprensión es el legado de una civilización desaparecida. La conexión con los atlantes. Hemos comenzado un recorrido que nos llevará a Poseidonis, la capital de la Atlántida. Y al hacerlo encontramos información que puede ayudarnos a comprender mejor el proceso que llamamos vida. En este programa pudimos comprobar que hay evidencias de una civilización anterior a la nuestra, con tecnologías más avanzadas. Nos aproximamos a una explicación general del centro filosófico de la vida atlante, las 7 leyes del universo. En nuestro próximo programa veremos otros sitios misteriosos y cómo prácticamente todos los libros sagrados de todos los pueblos confirman la existencia de la Atlántida, de máquinas voladoras y de bombas atómicas hace 12 o 13.000 años. Veremos otras evidencias igualmente fuertes con el único propósito de abrir nuestra mente, de ser más flexibles ante una realidad que no conocemos. También profundizaremos en lo que significa y determina la ley de la naturaleza. Acompáñenos en nuestro próximo programa. Abre tu mente.